En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Con esta canción, una de las favoritas de la señora Luz Poblete, además que nos preguntó quién era el autor, le vamos a dar los créditos a Ariel Drogueta, acá técnico de la radio. Comenzamos este Chile Público, por supuesto. Con Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas y por supuesto Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. ¿Dónde nos escucha la gente, querido amigo Luis Fraile en Osorno? 91.1, en Puerto Montt 96.9, en Coyhaique 104.1, en Punta Arenas 98.7, acá donde están los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, donde está el señor Luis Fraile, en los controles, que no le presta los controles ni a los sobrinos, somos 92.1. Como es habitual, como es tradicional, la señora Luz Poblete, secretaria general, además de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, que tan gentilmente, además, le da permiso para que concurra a nuestro programa. Bienvenida. Estoy aquí presencialmente en mi país, sentada a tu lado. Te toco. Eso. Y no como otros. También habitual el día de hoy. Habitual que esté afuera. Sí, claro. Y el día de hoy, además, vistiendo una polera Slim Fit. ¿Ah? Porque claro, ha hecho deporte el señor Marco Antonio Enrique Sominami, panelista virtual de este programa. Se la robé a mi hija, la polera. Muy bien. Pues me queda un poco rara. Sí, me veo rara, pero ¿Qué como color? tengo pechuga me queda bien. ¿Qué color vendría siendo ese Marco Antonio? Porque acá... Verde petróleo. Verde petróleo. Mira. Sí. Muy bien. Verde petróleo de mi hija. Excelente. Vamos a comenzar entonces esta tribuna popular conocida como Chile Público con ya no sé... Yo te dije que ya no tuiteaba ya. Claro, no como que ya no es noticias, difícil. O sea, es difícil hablar, pero yo decía el otro día a los amigos aquí de la producción, es tan fácil hacer pauta en estos tiempos, porque en verdad el gobierno se encarga de entregarnos pautas para los programas. Bueno, en una pelotera, no es cierto que no se termina de acabar. Y va, incluso diría yo, va subiendo de tono. Tenemos el senador Fidel Espinosa tratando de líder de la banda al ministro de su gobierno. Y tenemos también a la UDI, Luz Poblete, que cerró todo diálogo, toda comunicación con el gobierno mientras exista la permanencia del ministro Jackson. Yo particularmente aquí voy a amarillar, no creo ni en la UDI ni en Fidel Espinosa, en los tonos ni en las formas. Pero sí de algo estoy completamente seguro. El ministro Jackson se tiene que ir. Y se tiene que ir incluso más allá de un juicio político y técnico respecto de su ministerio. El ministro Jackson se tiene que ir porque le está haciendo daño al gobierno. El ministro Jackson se tiene que ir porque le está haciendo daño al presidente. Porque no estamos hablando de reforma de pensiones. No estamos hablando de educación. En la semana pasada hay un niño con el 30% de su cuerpo quemado. Más allá de su muy seria responsabilidad, porque estaba haciendo bombas Molotov. No estamos hablando de la crisis de seguridad. No estamos hablando de si avanza o no avanza la comisión que se instauró para intentar comenzar a resolver el problema de la Araucanía. Sino que ¿de qué estamos hablando? De la pelotera con el ministro Jackson. El día lunes vimos los videos, los guardias de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social. Poco menos que le faltó poner alfombra a los sobrinos que fueron a buscar los computadores, ayudando a subir los computadores. Los tipos se fueron en un Uber. Entonces, yo no sé si esto es una comedia tragicómica o estaba viendo las cámaras de seguridad de un ministerio de un gobierno.
No, y te agrego más. El senador Castro diciendo también ayer en la segunda que es muy difícil que Jackson no supiera respecto de lo que hacían y los métodos que han utilizado sus militantes en las fundaciones que ya sabemos lo que han hecho con los fondos de todos los chilenos en los ministerios. Entonces, sí, la verdad es que yo por más que le doy vuelta y he tratado de escuchar y de ver y de indagar respecto de cómo es posible que varias personas, no una, entren en la noche sin identificación por una llamada de suplantación de identidad del supuesto ministro, a sacar 23 computadores que estaban amarrados, ¿verdad? Los que tuvieron que cortar el cable con el que están amarrados los 3 notebooks en las distintas con un Napoleón que les pasaron ahí mismo en el ministerio. Que ahí mismo les pasaron y que pudieran salir a diestra y siniestra, además con una caja fuerte. O sea, ¿a qué ministro se le podría ocurrir algo así? A propósito de que no vamos a responsabilizar a Giorgio Jackson a no ser que la fiscalía demuestre lo contrario. Yo en eso creo que no hay que descartar ninguna hipótesis. Desde el robo común, que de común no tiene nada, creo yo, por las circunstancias en las que se dio, hasta lo que lo mismo Jackson y la ministra Vallejo decían respecto de una operación política, como del otro lado, tanto el senador Espinosa como Castro, como el senador Macaya, dicen respecto de la implicancia que puede haber tenido el mismo ministro. Ahora, descartar hipótesis no significa que uno pueda estar acusando cuando efectivamente hay una investigación que tiene que estar de por medio y que tiene que ser muy ágil, porque no puede ser. O sea, no puede ser que nos quedemos con esta duda hoy día en varias radios donde he escuchado a propósito los relatos de lo que pasó. Es decir, probablemente ni siquiera nos enteremos finalmente de lo que pasó. Ahora ya dicen que ayer encontraron la caja fuerte que estaba vacía, no saben si es del ministerio o no. Se encontraron, a propósito de un robo común, esos debieran haber sido reducidos, ¿verdad?, a la venta. No, aparecieron tal cual. No sabemos si con o sin la información, porque eso está en manos de la fiscalía. Entonces, de verdad, es como sui generis un poco lo que está pasando respecto de eso. Dicho eso, que ya lo comentará Marco, que hace películas, yo creo que no se te habría ocurrido una película de esta naturaleza, roba a mano armada ya en el ministerio sacando información relevante, confidencial respecto a las fundaciones. Yo creo que está digno de guión a esta altura, pero no, como dices tú, eso no puede nuevamente paralizar la conversación política, el debate público respecto de las temáticas que son más importantes a propósito de la discusión, y ojalá avance. Yo sé que siempre es más pesimista Marco que yo respecto de la reforma de pensiones, por ejemplo, o cómo han ido avanzando las conversaciones respecto de este nuevo pacto fiscal, o cómo va avanzando. Ni el proceso constituyente se ha llevado las noticias a propósito de que ya están las enmiendas sobre la mesa, donde ya van a empezar las discusiones, donde ahí se van a empezar a ver las diferencias y vamos a ver cómo llegamos con un texto a diciembre. Entonces, de verdad que esta notición ha hecho paralizar nuevamente al gobierno y con eso el debate público. Marco Antonio Enríquez Omina. Yo estoy de acuerdo en todo y en nada. Estoy de acuerdo en que hay una parálisis del gobierno, pero no creo que sea responsabilidad del robo o con todos los adjetivos que agrega Luz, yo los comparto todos. No, creo que el gobierno está decidido a no trabajar, a no hacer la reforma. Y tiene un ministro de Hacienda que ha decidido hacer un ajuste y camuflarlo escondido detrás de una retórica progresista, pero en estricto rigor es un ajuste económico, para decir, le apretó el cinturón a los hogares, encareció el crédito, encareció el valor del dinero y no reajustó salario. Eso es lo que hizo el ministro de Hacienda respecto a la inflación. Y lo que él hizo es un ajuste económico. En cualquier país del mundo habría protesta en la calle, solo que ahora gobierna un presidente de identidad de izquierda y por tanto los intermediarios, sindicatos y compañías no se han movilizado. Piñera hubiese hecho este ajuste, habrían habido paros día y noche. Esto es simplemente manipulación política de parte del gobierno para hacer un ajuste económico. Y si no hay reformas, porque el diseño de Boric y Jackson, que para mí son exactamente lo mismo, dicho por ellos, no por mí, y es cosa de ver la secuencia fotográfica desde que entraron en política parlamentaria, son lo mismo, y por tanto me parece a mí que pedir la renuncia a Jackson es tratar de, en el fondo de instalar la idea de que hay un presidente brillante que tiene miles de ideas y que las reformas están listas y que solo depende de él, pero él no ha podido
porque Jackson se las bloquea, y lo que yo creo lo otro, que este es el diseño del gobierno. Este es un diseño de gobierno que guapea fuera de Chile, pero en Chile no confronta. O sea, confronta solo ahí donde la prensa conservadora lo aplaude, fuera de Chile. En Chile, para no llevarse en contra a la prensa conservadora y a la opinión publicada más bien de derecha, no confronta, cuando todo esto es una gran manipulación del gobierno, porque en estricto rigor lo interesante sería confrontar en torno a la reforma de pensiones, a la reforma tributaria, a la reforma educacional, a la reforma sanitaria y a la reforma política. Nada de eso está ocurriendo hoy día en Chile. No hay nada. No hay ningún proyecto serio, sustantivo, que moviliza a nadie. En salud no lo hay, en educación no lo hay, en materia constituyente lo entregó a Kast, en materia tributaria no hay una reforma tributaria. Reformar un punto del Producto Interno Bruto no es una reforma tributaria. Visto como lo está planteando el gobierno, estamos, además, honestamente, cualquiera que tenga experiencia sabe que no se va a aprobar antes del 17 de diciembre, que es la fecha del plebiscito, y por tanto va a entrar en el ciclo electoral siguiente, que es el de las elecciones llamadas intermedias, municipales y gobernadores. En resumen, me parece a mí que a Jackson le cae mal, nos cae mal por la prédica y la mentira que conocimos durante años, pero tratar de ahora, a partir de un robo que se está investigando, yo estoy de acuerdo en todos los adjetivos de Lusa, absurdo, de comedia, etcétera, etcétera, pero no hay evidencia de que haya sido él el arquitecto, No. si es víctima o victimario, no hay evidencia. Por tanto, creo que a uno le caiga mal un ministro, no alcanza. Es legítimo que le pida la renuncia, pero ahí, Jorge, en tu intervención anterior participas de mi doctrina, de que la petición de renuncia no es sedición y que las acusaciones constitucionales son eminentemente políticas, porque técnicamente no hay evidencia de que Jackson deba ser jurídicamente, no hay fundamento jurídico para acusar ausencia funcionaria, ¿cómo se dice, Luz? Dolo, negligencia, no hay nada de eso. Lo que hay es un diseño que ha irritado al país, frustra a la sociedad, frustra a sus votantes, y uno quiere que alguien pague, pero la verdad es que es a esta altura incluso un poquito excesivo, si en realidad quien manda es el presidente. El presidente se demora, corríjame usted, 10 segundos en ponerle discusión inmediata a un proyecto. 10 segundos, expliquémosle a la gente. Los presidentes tienen la facultad única, que no la tiene nadie más en Chile, de decidir si un proyecto debe discutirse en 72 horas. Así es. Es una facultad de la Constitución de 1980 que nunca nadie quiso corregir, porque todo el mundo estuvo de acuerdo, que el gobierno decía el ritmo. Por tanto, si no hay reforma tributaria, que se vote, si no hay reforma sanitaria, educacional, política, si no las hay, es porque el presidente no ha querido instalarlas. Y en eso Jackson será el aliado. De hecho, la ministra Jara anunció que no va a renovar la urgencia de la reforma de pensiones porque va a buscar un acuerdo político amplio. Todo esto es un juego de máscara, querido Jorge. Todo esto es un juego de máscara. Jackson no es el principal responsable, es el presidente. Ahora, es mal negocio criticar al presidente porque en Chile tenemos todos nosotros una educación monárquica y tenemos que creer que Eduardo Frei Ruiz-Tagle era un genio y que en realidad Frei, cuando llegaba a las 11 de la mañana a la Moneda, no es que fuera flojo, sino que estaba meditando. Si su conferencia de prensa era a partir de las 5 de la tarde, no es que fuera flojo, es que era brillante. Son los trucos de la democracia monárquica, entonces no es prudente criticar al presidente, sino buscar un ministro, y creo que en eso a mí Jackson, que no me cae bien, tengo cero complicidad con él, no me gustan sus ideas ni sus métodos, ni me gustan sus mentiras, también me parece un poco víctima, porque lo están insultando todos los días, incluso atribuyéndole posibles delitos, sin ninguna evidencia concreta. Un robo luz completamente absurdo, estoy de acuerdo, pero no hay una sola evidencia de que Jackson haya sido el victimario. No sabemos si es víctima o victimario. Lo que sabemos, como tú lo dijiste muy bien, se está investigando. Entonces, que a uno le caiga mal un ministro no alcanza. Yo voy al fondo. ¿Es justo que Chile no tenga una reforma tributaria ambiciosa? No, no es justo porque Chile necesita. ¿Es correcto que Chile no tenga una reforma sanitaria? Es injusto, visto los problemas de atención que reciben muchos chilenos, sobre todo en regiones con la falta de especialistas. ¿Es justo que el país no conozca una reforma educacional? Es injusto porque lo prometió el Frente Amplio y no cumplieron con la eliminación del CAE, etcétera, etcétera, etcétera. Es excesivo, tal vez errado, también a lo mejor incómodo dentro de Chile, la posición de la UDI de cerrar el diálogo con el gobierno, condicionándolo a la presencia del ministro Jackson. Lo que pasa es que a mí me parece que es cerrada la estrategia y puede parecer excesiva, efectivamente, porque cuando tú tienes un gobierno tan malo que se cae por sí mismo, que se paraliza por sí mismo, que tú ves los errores garrafales, están haciendo aguas por todos lados. ¿Necesitas además golpearlo en el suelo? ¿Una oposición?
Mira Republicano, porque ustedes saben que no conversamos Tertulio nada. Enrique Ominami pedía la renuncia del presidente. A esa altura ya estaban casi encadenados en la moneda. Pero, pero mira Republicano, callado. Está en el proceso constituyente, está tratando de controlar el sistema ahí. No ha sido el que ha saltado con estas cosas porque sabe que el gobierno se está hundiendo solo. Entonces no necesitas como oposición agarrarte de estas cosas para tirarlo al suelo. Esta es la oportunidad para debilitarlo en las cosas que te importan, como por ejemplo estar sentado en la mesa de la reforma de pensiones, y dado que no tiene agua en la piscina el gobierno por estos otros errores, tienes la posibilidad de defender tu propio camino, por ejemplo, de reforma de pensiones. Eso es mucho más, a mi modo de ver, y siento que Evópoli ha sido consistente con eso. Para nuestro sector Evópoli le presta ropa al gobierno. No, es que somos una oposición propositiva, lo dijimos del día 1. Vamos, obviamente, a golpear cuando haya que golpear, que son en estos casos, pero vamos a proponer y contraatacar, digamos, con propuestas serias respecto de reforma de pensiones, de reforma tributaria, y ahí hemos estado sentados, de reforma educacional, pero estando sentados en la mesa. Creo que en eso es una forma distinta de ver la política. A mí no me parece, creo que son estrategias erradas cuando sabes que tu enemigo está débil. Ahí Napoleón era mandado a hacer para ver la debilidad en el otro para poder contraatacar, pero por donde realmente te importa, que en este caso es lograr avanzar en las reformas hacia tu lado, a lo que a ti te hace sentido para poder avanzar y no seguir paralizando y dejando sin gobernar al final a los chilenos. Marco Antonio, tú decías, el presidente cuando sale de Chile como que, no sé, le aparece cierta soltura para confrontar la prensa y qué sé yo, y precisamente, una parte de mí quiere derrocar el capitalismo, en una entrevista que concedió el presidente a la BBC. ¿Eso tiene que ver con su convicción íntima? ¿Tiene que ver con dejar contento a ese 30% que se mantiene incólume apoyando al corazón del gobierno? ¿Es una discusión añeja, tal vez? ¿O efectivamente hay otras maneras de sobreponerse actualmente en el mundo que vivimos por sobre el capitalismo? Me pasa que nunca me he sentido muy invitado a estos grandes anuncios de los que dicen hay que matar al capitalismo. No, creo que es una herramienta. Yo acabo de estar en China y los chinos tú sabes que no tienen educación pública gratuita. Los chinos tienen un sistema que se llama comunista con mercado, no de mercado, y utilizan el mercado donde les da la gana, donde les conviene. Yo sería pragmático. Hay una famosa frase de Deng Xiaoping, que fue a mi juicio el gran reformador, creo que el año 78 por ahí, no me acuerdo bien, pero dice la frase: no importa el color del gato, lo que importa es que caza ratones. No. Es una analogía respecto de qué importa. Si la finalidad, no el objetivo, la finalidad es derrotar la pobreza y es la felicidad, si el camino es... Lo que sí está claro, el capitalismo requiere, eso lo dicen los mismos norteamericanos economistas, limitar el poder de mercado, vale decir, el monopolio, todas las malas prácticas del mercado. Creo que el presidente Boric le está hablando a una base y le está funcionando, porque efectivamente, si tú te fijas, con un gobierno deficiente sigue manteniendo en torno a un 28-30% de apoyo. Piñera en su peor momento, Luz me corregirá, obtuvo un 6 o un 7% de apoyo. 6. Me refiero a las mismas encuestas, me refiero a la misma medición. ¿Por qué Piñera llegó? La Mane Piñera claro. y Hinspeter. No, si aquí. Bueno, pero 6%. Lo que quiero decir, Luz, y Jorge, es que le está funcionando, pero eso yo vuelvo un poco al juego de máscara. Este gobierno, seriamente, le pregunto al público y que me rete por Twitter, ¿ha hecho algo para eliminar el capitalismo? ¿Algo? Nada. Va, listo. Si eso es verdad, que yo también creo lo mismo que ustedes, si eso es verdad, todo esto es frases de manipulación mediática. Uno dice, una parte de mí, ¿qué parte? Si no se ha visto ningún proyecto de ley, ningún comportamiento. No, una parte de mí, bueno, justamente los presidentes anticapitalistas te los voy a nombrar, y son los que el presidente Boric detesta. Maduro, anticapitalista serio, ¿te gusta o no te gusta? Anticapitalista. Díaz-Canel, presidente de Cuba. Ortega, de Nicaragua. Lula, que sí se ha planteado una discusión sobre el mercado. Todo eso no le gusta a Boric, todo eso no le gusta. El peronismo argentino no le gusta. Sigo. Rafael Correa, de Ecuador, no le gusta. Evo Morales, de Bolivia, no le gusta. Arce no le gusta.
Entonces, ¿qué le gusta? Él ha dicho que él se parece más a Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, que es hipercapitalista. Entonces, fíjate que estamos en un juego de máscaras que funciona, porque una parte de su electorado sigue creyendo de que tiene un presidente seriamente convencido que elimina el capitalismo. Creo que es un error de debate, está mal planteado el debate. No, además El mercado es una herramienta. No, y te agrego más. Él en su discurso en esta primera salida, esta gira internacional que ha hecho como presidente este año, lo que decía ir a buscar capitales para mayor inversión en Chile. Entonces, después de que va con ese objetivo, hablar de que una parte de él quiere derrocar el capitalismo es una señal bastante errática, por decirlo menos, a las mismas personas a las cuales le fue a hablar en su gira. Además, te agrego más, Chile tiene un modelo económico, guste o no, basado en capitalismo. Su modelo de acceso a bienes, que ¿cómo obtuvieron los chilenos ropa, por ejemplo? Barata, de calidad y con diseños diversos. No fueron los chalecos a la ligua, Jorge. No fueron la ropa hecha en Tomé. Fue la ropa china. ¿Qué dijo Chile en los 90? Ustedes no habían nacido, yo soy más viejo que usted, y ahí había un debate. Era, mira, somos una economía de mercado, hagamos intercambio. Entonces le vamos a vender cobre a los chinos y a cambio, para que nos acepten el cobre o nos acepten nuestros productos en el mundo, vamos a bajar barreras de ingreso a los productos de ellos. Es el secreto de Chile, es lo que se llama acceso a bienes y consumo por la fuerza del intercambio. Somos un país, si tú quieres, de fenicios. Y no está mala, es un diseño. Lo que digo es que se nos pasó la mano, ese es mi único punto. Que cuando hiciste un modelo de intercambio, Luz, en un momento te fue súper bien y obtuviste mucho ahorro fiscal. Pudiste haber destinado una parte de él al problema a largo plazo, cosa que creo que Evópolis lo ha planteado, que es el tema de la ciencia y la tecnología. Lo hemos planteado todo, para ser justo. Todo el mundo, no sé si el salvaje de Castro lo ha planteado, pero todos en general, todos los que somos occidentales, hombres y mujeres de bien, hemos hablado del largo plazo, ciencia y tecnología. El pecado del capitalismo chileno es que capitalismo de corto plazo. Nunca ha habido capacidad, nunca, ni Piñera, ni Bachelet, ni Lago, ni Frey, ni Elwin, ni Boric, de cambiar lo que se llama el I+D, la ciencia y tecnología, invertir más de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Ese es el capitalismo que a mí no me molestaría, es decir, produzco una renta gigantesca porque vendo mucho y una parte de lo que gano, le digo, mire, compatriotas, una parte se va para el largo plazo. Significa tener menos plata en el corto plazo para algunas cosas, pero gano en el largo plazo. Todos los modelos de Singapur, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia son los secretos. Qatar eran países de pescadores, muchos de ellos, de pescadores. Estoy hablando de los 60, Jorge, de pescadores. Y se transforman. Yo estuve en Shenzhen ahora, que es una ciudad al lado de Hong Kong, en China. En Shenzhen eran pescadores. Hoy día crecen al 25%, le ganaron por lejos a Hong Kong y es una de las ciudades más importantes y más tecnologizadas del mundo. Año 78. 78, cuando nació Luz, o más tarde nació Luz. Antes que naciera Luz, en esa fecha se creó la ciudad. O sea, lo que quiero decir es que Boric plantea mal el debate, pero entiendo lo que él hace y en eso es enternecedor, no hay mala fe. Él quiere seguir demostrando que tiene un alma de izquierda, pero lleva 2 años gobernando. Y en estricto rigor, no había un solo proyecto contra el capitalismo. Vamos a conversar de pensiones, pero a la vuelta de esta pausa comercial, querido Luis Frey. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta con más Chile Público, con la señora Luz Poblete, con el contertulio virtual, es como una inteligencia artificial que tenemos aquí. Un holograma. Claro, de Marco Antonio Enrique Sobinami. Background, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de sus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios, pudiendo ser generados directamente desde las principales áreas de tu empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importantes. Bagrow.com. Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. El encanto y sabor de la comida peruana están en Miski Mikui. Preparaciones realizadas con chefs expertos, con ingredientes de la mejor calidad. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Te esperamos de lunes a sábado de 3 a 16:30, 19:30, 23 horas. Los domingos de 3 a 16 y las reservas en el más 569 39 11 84 57 y también en miskimikurest.cl. Voy a elogiar su outfit de hoy, señora. Bien abrigadita. Sí, muy bien para estos días fríos.
Acá en, no como otros, que al otro lado del del mundo están en cólera. Acá en Santiago de Chile, en la capital de la República. Vamos a conversar, decía yo, de pensiones. Corríjanme ustedes, yo siento que hay ciertos acuerdos. La primera, que parece un poco obvio, pero necesitamos con urgencia una reforma de pensiones. Hay que mejorar las pensiones. Que no pase de este gobierno, necesitamos con urgencia hoy día una reforma de pensiones. En eso yo creo que hay acuerdo político total. Segunda cosa, para mejorar las pensiones necesitamos cotizar más. Y en eso yo creo que también hay acuerdo. Todos necesitamos cotizar más. Tercer acuerdo. Se habló del 6% y como que nadie dijo, no, el 8%, no, el 4%. No, 6% y como que todo el mundo tiene en la cabeza 6%. Y en eso también creo que hay acuerdo. Vamos a cotizar un 6%. Último acuerdo. Más o menos ya el disidente, el díscolo. ¿Ah? Sí, yo también hay el 6%. Después, con cargo al empleador. En eso también hubo acuerdo, con cargo al empleador. ¿Dónde empezó la pelotera? Que el 4% tiene que ser para solidaridad o 5% y el 1% tiene que ser para los bolsillos de las personas. Que tienen que continuar las AFP administrando esos fondos, que tiene que crearse un organismo público que administre esos fondos, tiene que crearse una AFP pública que administre pensiones, que la gente pueda elegir si quiere irse a la AFP, si quiere irse al organismo público. Si en la discusión es al final la más importante, creo yo, nominal respecto a si un 4% va para la solidaridad o las personas, y el resto viceversa, yo siento que si bien es cierto la discusión va a ser áspera, parte de una base que son todos los puntos que yo les di de acuerdo. Quiero escucharte entonces a ti, Luz Poblete. Solo el último dato. La ministra decía, la plata va a ir de nuevo a los bolsillos de la AFP. Yo particularmente creo que es como decir que el sueldo va al banco. En el fondo, bueno, si en algún lugar tiene que estar. Te escuchamos. Son temas como de principios, ¿no? Porque igual no sé si han leído, efectivamente, yo me imagino que la mayoría de los auditores, porque si uno no estuviera en esto, probablemente no leería el detalle de lo que significa la propuesta que hace el gobierno. La verdad es que es bien enredada. Yo me di el trabajo no solamente de leer, sino que de ir a escuchar a la ministra para que tratara de explicar un poco la reforma. Y obviamente ha ido cambiando, pero en esencia y en los principios es lo mismo. Ellos sí quieren seguir con la idea de un sistema de reparto. Eso quiere decir que ojalá todo el porcentaje extra que ahorraríamos para nuestras pensiones, para las pensiones de cada uno en nuestras jubilaciones, vaya a un fondo común, solidario. Esto era como también lo era en el caso de la propuesta que puede haber tenido la derecha o la centroderecha, ¿verdad? Respecto de que todo el 6% se vaya a un fondo individual que siga administrado por privados. Voy a ponerlo como... La presidenta de su partido dijo en un momento que ella estaba abierta a discutir un porcentaje para solidaridad. Sí, y después se trató porque efectivamente, y a eso quiero ir, Jorge, porque esta discusión antes de la PGU era una, y yo creo que hay que considerar y meter en la juguera de esta reforma o nueva reforma el que hoy día existe un pilar solidario fuerte, ojalá se pudiera mantener en el tiempo y aumentar en el tiempo, que es la PGU, la pensión garantizada universal para el 90% de actualmente quienes no están. En 200.000 pesos. Está en 198 para hacer y quiere subir hasta 250. Sí. Ese es como un techo. Y ojalá se pudiera más siempre y cuando haya una recaudación permanente para poder realmente fijar esa base, porque obviamente el costo de la vida va subiendo, porque también el valor del dinero es distinto. Gasto permanente, ingreso permanente, y eso puede hacer con impuestos generales. Y ese es el pilar solidario. Si nosotros no estamos diciendo que no haya pilar solidario, sino que dicen ya hay pilar solidario. Que ya hay y está reforzado, era distinto. Bueno, aquí voy a hacer referencia a un estudio que ha hecho la Universidad de San Sebastián respecto incluso de la diferencia entre hombres y mujeres, solo si va con pilar solidario versus PGU, y ya es distinto. Lo que reciben las mujeres paupérrimo en términos del pilar solidario, como estaba pensado antes de la PGU, que ahora con la PGU, que es un monto fijo, que efectivamente son casi 200.000 pesos y que ojalá llegue a 250, y ahí ver cómo permanecer eso. Ahora, hay un clamor ciudadano respecto de
no toquen mi plata, ¿cierto? Con mi plata no, que fue un movimiento ciudadano. Ahora, uno tiene que gobernar o hacer políticas públicas o hacer leyes en torno solamente a la encuesta. No, yo creo que no. Yo creo que para eso está la política y hay que escuchar muy bien, pero tratar de traducir y hacer reverí, como decimos los psicólogos, de poder masticar eso y poder entregar algo que sea sustentable en el tiempo. Entonces está abierta la discusión. Nosotros creemos que eso, en general, las personas entienden que eso es su plata porque es fruto de su trabajo, que además es pagado por el empleador, no es pagado por el mismo trabajador, o sea, sí, sale del bolsillo. ¿Qué hacemos con el 80% de pymes que hoy día sostienen la economía del país, que van a tener que no solamente desembolsar un mayor sueldo mínimo, sino que además un 6% más en la remuneración de todos los trabajadores para poder aumentar las pensiones? Entonces, no es fácil la ecuación. Y yo aquí pongo que esto es algo que hemos pensado, he escuchado por ahí también de otros técnicos decir, ok, si el 6% no lo queremos tocar en fondos individuales de uno, ¿por qué no pensar en 2% o 3% más adicional? O sea, 8%, 9%, ¿por qué no cerramos el 6%? Y ese sí pueda ser pagado por el Estado y que vaya a un fondo solidario. ¿Por qué tiene que ser pagado por los trabajadores? ¿Te fijáis que es como pensar fuera de la caja un poco? Yo no sé cómo estamos y a lo mejor Marco tiene más datos respecto de si el 6% está estudiado que con eso llegaríamos a una pensión digna. ¿Es una base para poder llegar a una pensión digna pensando en las mujeres, en las lagunas, en los actuales pensionados, que algo se les va a resolver con la PGU, pero qué va a pasar más adelante, la edad de jubilación? O sea, hay otras también, la heredabilidad de los fondos, que eso es algo que nosotros sí tenemos en nuestra propuesta y que no estamos dispuestos a transar, pero sí, yo creo que hay dos cosas respecto del 6% que es la gran discusión, ¿verdad? ¿Nos vamos a quedar pegados con la distribución de ese 6%, 4, 2, 2, 4, o dejar ese 6% fijo y aumentar quizás 2 puntitos más que le significa al Estado hacerse cargo de ese pilar solidario? La dejo ahí porque creo que hay otras alternativas que también hay que pensar. Yo siempre lo he dicho varias veces porque además ha sido un tema recurrente, especialmente porque Marcos siempre ha sido bien crítico de las AFP, y yo siempre he sostenido que le eximo de cierta responsabilidad a las AFP porque yo creo que tenemos un mercado laboral inestable, lagunero, que todavía tiene muchos componentes negros. Entonces, la AFP, a veces me pregunto, ¿la misión era salvaguardar y hacer crecer los fondos de los chilenos o entregar buenas pensiones a los chilenos? Que me parece que son materias distintas y no estoy hablando en términos semánticos. Por lo tanto, si la AFP tenía que salvaguardar y hacer crecer el dinero que te entregan, yo siento que ellos mayoritariamente han cumplido con esa tarea. Podemos discutir de que no deberían tener ganancias cuando pierden, deberíamos discutir que fueran más flexibles, que participaran más actores, que no fuera un oligopolio. Todas esas cosas las comisiones más bajas, completamente de acuerdo en avanzar en ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad que no hemos sabido tampoco legislar y avanzar en materia laboral para que no existan finalmente esos perjuicios en las pensiones de las personas, Marco Antonio. Me parece a mí que la reforma primero no va a pasar porque el gobierno no tiene ni el talento ni los votos para aprobar esta reforma. Dos, porque ha confundido los planos de lo que es la seguridad social con un sistema de pensiones, capitalización individual, que es privado y que es obligatorio en Chile como pocos países del mundo. El gobierno ha hecho barbaridades. La ministra Vallejo llegó a decir que las platas eran de las personas en los fondos de pensiones. Ese es el sistema, como tiene la cabeza un poco perdido el gobierno, en los sistemas de capitalización individual es correcto. No es así en los sistemas de seguridad social. Tú eres dueño de una pensión, no de un dinero que tú cotizas, ¿se entiende? Sí, claro. Tú haces un acuerdo con el Estado, le das la mano, dice yo soy policía y al final de mi carrera obtendré una pensión. Soy dueño de la pensión, eso no pasó del fondo. Con la PGU. Exactamente. El problema de la PGU es que evidencia que el sistema de AFP es una vergüenza, porque estás descremando al sistema de AFP. Le estás diciendo, no te preocupes, como tú eres incapaz con tu sistema indexado, agarrado, atrapado del crecimiento económico y demográfico, eres incapaz de garantizarme en el largo plazo una tasa de crecimiento o una tasa de retorno
que puedas comunicar, pero no la puedes decir, porque te volverías a equivocar, como se equivocaron todos los economistas de derecha chilenos de los 80 hasta el Matei 2012. Hasta esa fecha se equivocaron todos los economistas de Chile. Todos sostuvieron el sistema de FP era sostenible y ahora reconocen que no pueden dar cifras. No pueden, porque son tantas las variables y es tan mediocre el crecimiento económico mundial promedio de largo plazo que no hay manera que este sistema de capitalización individual sea rentable para las pensiones, como dice Jorge. Está muerto el sistema FP, muerto. Pero está muerto por sus propios pecados y también está muerto porque es cierto también que la ciencia y la medicina han avanzado a tal nivel. Por ejemplo, en Francia, hace 30 años habían cientos de centenarios, ahora hay 30.000. Italia está envejeciendo. O sea, también es cierto, y en eso puedo estar más o menos de acuerdo con Jorge, que el sistema de FP choca con la realidad mundial. Éramos cuánto, corrígeme tú que eres historiador, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones, vamos a ser 10.000 millones de habitantes en pocos años más. Además, viviendo a niveles delirantes. El promedio de edad de las mujeres en Chile, corrígeme Lu, debe ser 82, 83 años, si no 84, y el hombre 82. O sea, te quiero decir que nunca estuvo previsto en la humanidad un sistema de pensiones que pudiera sostenerse, que fuera rentable y que fuera superavitario. Todos los sistemas de pensiones solidarios son deficitarios, Jorge. Ahora la pregunta que hacerse a los chilenos: ¿quieren ustedes un Estado que no se endeuda por las pensiones, tiene el sistema de FP y les va a dar pensiones de miseria? Con el 6% que está poniendo el gobierno también van a ser de miseria. Eso va a durar muy poco. Por eso es que la PGU, Lu me confirmará, se va a pagar, como lo acaba de decir usted, con ingreso permanente, vale decir, con impuestos. Cuando justamente el sistema de pensiones privadas se pensó, así se creó, Jorge. Se creó como la gran astucia chilena que se exportó en el mundo entero, que le costaba cero al Estado. Cero. Uh-huh. Esa es mi diferencia contigo, Jorge. La AFP derechamente mintieron al principio, o digamos al principio, se equivocaron, después derechamente mintieron y siguen amparando una gran mentira. La única manera que las AFP se sostengan es sobre la base de que las descremen de los seres humanos no rentables, que no se sostienen, y eso es que con ustedes, como lo dicen, en el mercado laboral, en un país donde más del 30% es trabajo informal, donde la mitad de Chile gana menos de 550.000 pesos. Es imposible tener un sistema de pensiones basado en crecimiento económico y demográfico nacional. No tiene cómo. No tiene solución. Está muerto el sistema de FP. Y esta reformita es otra manipulación, otro juego de máscara de la élite chilena, y ahí tengo una diferencia un poco con lo que está haciendo la clase política, es mentirle al país. Esta reforma la puedes aprobar y acuérdate de mí, que en 10 años más vas a volver a discutir que no funcionó, porque las AFP están muertas, porque están indexadas, casadas, para decirlo más simplemente, con el crecimiento económico mundial y el crecimiento nacional. Y en el largo plazo está súper demostrado que el crecimiento económico es mediocre y el crecimiento demográfico, en el caso de Chile, es mediocre, porque somos un país de renta media y tenemos algo de país desarrollado. Estamos teniendo mucho menos hijos que, por ejemplo, el continente africano. Entonces, está muerto. Todo esto es ahogar a la gente en un debate, a mi juicio, confuso, mal conducido, pero además mentiroso, porque no tiene solución. ¿Cuál es la alternativa de ella? Aquí termino. Sería tener un sistema de seguridad social carísimo, que costaría al menos 8 puntos del Producto Interno Bruto anual, o sea, mucha plata, y habría que endeudar al Estado. Y eso tiene consecuencias también, efectivamente. Tú endeudas al Estado y entonces el dinero sale más caro, en fin, tiene otros problemas. Lo que digo, estamos entre lo malo y lo muy malo, pero lo que no podemos hacer es creer que esta reforma va a resolver el tema de las pensiones. No lo va a resolver, y por eso es que el gobierno, si te fijas bien, no le pone tanto encanto. Si te fijas bien, todo el mundo sabe más o menos que lo que hay que hacer es poner una PGU, que es mucho más importante que una reforma de pensiones, porque la PGU no es una reforma de pensiones, es más dinero para las pensiones de los más pobres. Eso no es una reforma del sistema, eso es mantener el sistema tal cual está, con más plata, adivina de quién, de los mismos cotizantes que van a pagar doble, pagan sus 10 y tantos % todos los meses, más impuestos para las pensiones. Eso quiere decir entonces que en tu juicio, este 6% no resuelve nada el problema de las pensiones, y que finalmente la única alternativa viable que tiene hoy Chile es aspirar a esas 250 lucas de PGU. Yo creo, para ser muy crudo, sí. Para ser crudo. Para ser crudo, creo que la PGU, y en eso Piñera lo hizo en su gobierno, lo entendió perfectamente. Dijo, mira, estoy metido en un entuerto del cual no puedo ir, ningún economista puede ir a un debate, y esto es lo que le he dicho muchas veces: tráeme uno, por favor, tráeme uno. Uno que me diga cuál es la tasa de retorno en los próximos 40 años. Te pido uno. No, ninguno se va a atrever a hacerlo. No vas a ver, nunca se van a atrever, porque el sistema está fracasado. No pueden darte una cifra.
No te pueden dar ni una porque no la tienen, no la saben, y además sería irresponsable que volvieran a mentir como lo hicieron antes. Entonces, un sistema que no te garantiza una tasa de retorno. Quiero explicar algo. Es el riesgo lo que tú estás comprando en Chile. Explico rápido. La diferencia entre un sistema de seguridad social que tiene el 80% del planeta o el sistema chileno, que es casi único en el mundo, que es obligatorio y único, repito, es que es el riesgo. Me explico. El riesgo te lo llevas tú completo, no se lo lleva la AFP. Tú te llevas el riesgo, Jorge. A ti te dicen, mira, yo en 30 años más quería luz, no sé cómo está la economía y por tanto tu jubilación, dadas todas estas condiciones, aún así, que trabajes 30 años seguidos, que ganes más de 1 millón de pesos, que seas del 3% del país que gana más 3 millones de pesos, etcétera, etcétera, todo eso cumplido, igual no te puedo dar tasa de retorno, no te la puedo dar, la tasa de reemplazo, perdón, no te la puedo dar, no lo sé. Eso te va a decir un economista serio. La diferencia de un sistema de seguridad social que tienen los carabineros de Chile es que cuando entran, les dicen inmediatamente, usted va a jubilar con tanto, no corra riesgo. Usted trabaje disciplinadamente, obedezca, sea puntual, sea decente y va a tener su jubilación. El riesgo es la diferencia entre el sistema de FP y un sistema de seguridad social. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos los chilenos a minimizar el riesgo? Es una pregunta que no tengo la respuesta. Porque la verdad sea dicha, es que un sistema como el que yo propongo es carísimo. Y eso va a jugar a favor entonces de los economistas de derecha. Y están a decir, Marco tiene toda la razón. Por eso cuesta 8 puntos del Producto Interno Bruto mínimo. Vale decir, menos escuelas, menos hospitales, ta. Esa es la discusión. Quiero aclarar, 8 anual. 8% del Producto Interno Bruto anual. Es absolutamente inviable. Bueno, pero lo tienen los países que lo tienen viable por la vía del déficit. Están hiperendeudados. Si la deuda de los estados europeos no es una deuda porque sean alcohólicos y vayan al casino los presidentes, es por las pensiones. Es por las pensiones. La deuda que tienen, si tú revisas la deuda, es mucho el doble que la de Chile. Quiero explicar algo a los chilenos. La deuda de Chile es extremadamente baja comparado con la economía en desarrollo. Chile tiene una deuda que no supera el 60% del Producto Interno Bruto. Japón, corrígeme Jorge, tiene 170% de su deuda. Vale decir, los japoneses se levantan todos los días y ya deben casi el doble. Es un estado que se levanta endeudado casi el 200%. Francia, 116%. La diferencia entre Chile y ellos, y esta es la discusión más técnica, es ellos decidieron endeudar al Estado y proteger a sus trabajadores. Chile decidió no endeudar al Estado y que los trabajadores se aguanten. Tiene consecuencias, quiero ser claro para no aprovechar del debate, tiene consecuencias tener una deuda alta cuando eres una economía de renta media como la chilena. No es gratis, los países más ricos pueden endeudarse más. Porque de pronto hacen trampa, tú sabes que ellos imprimen su propia moneda. Quiero recordar que Chile, en el rigor, está afecto al dólar. Por lo tanto, Chile tiene su propia moneda, pero una parte importante de su deuda está en dólares. Los europeos están endeudados en euros. Y adivina qué hacen cada vez que tienen deuda. Imprimieron en la pandemia 700.000 millones de euros que se los regalaron a sí mismos. O sea, tienen su propia moneda para endeudarse. Nosotros no. Nosotros compramos el plátano, el pan en pesos, pero en realidad estamos endeudados en dólares. Son puros temas técnicos. Lo que quiero decir es que es trampa. Y toda esta reforma que está hecha, digamos, yo creo en la buena fe de los diputados, Luz. No creo en la buena fe de los ministros de Hacienda. Porque saben, ellos tienen más información que un diputado. Tienen el mapa completo. Saben perfectamente que este sistema está fracasado. Está muerto para pagar, como dice Jorge, seamos precisos, para pagar pensiones dignas está muerto. Para administrar el mercado de capitales, inyectarle plata al mercado chileno, funciona. Y es cierto en eso, Jorge. Pero pongámonos de acuerdo. A mí lo que yo digo es lo siguiente. Yo todos los meses, Luz, pongo 10% y a mí nunca, yo tengo 50 años y cotizo desde los 26 años, si no me equivoco. Nunca. AFP. No, tengo AFP Capital, creo. APB. No tengo. Tuve cuando era diputado y lo retiré, me acuerdo, apenas salí de diputado, para algunas de las campañas, para ser transparente. Pero imagínate, Jorge, que la locura es la siguiente. A mí nunca me llegó un email de la AFP Capital, creo que me dijo, Marco, vamos a poner plata en la familia Piñera. La familia Piñera llegó, nos propuso un súper negocio y con tu plata vamos a financiar sus negocios. A mí no me preguntaron nunca. Nunca. O la expansión de la familia Mate en Brasil. Mira, nos gustó mucho lo que está haciendo la familia Mate en Brasil, los vamos a ayudar. ¿Y quién te dijo que yo con mi plata todos los meses, hace 24 años quiero financiar esto? Bueno, entonces tienes que aceptarlo. Entonces lo que pido a cambio, Jorge, para contradecirte en un punto, perfecto. Esto es un sistema genial. Van con mi plata al casino, si les va bien, y si les va mal, yo pago. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Garantíceme una pensión promedio, una tasa de reemplazo, dame la garantía. Es que no te la puedo dar, Marco. No te puedo dar tasa de reemplazo. Expliquemos lo que es la gente, ¿no? Si usted gana 100
En los sistemas de seguridad social usted se jubila con 60-70% de lo que gana. En Chile las mujeres, si tú descuentas todos los subsidios estatales, luz puede ser hasta el 12%. Si descuento todos los subsidios, esto está lleno, esto se ha ido enredando por la sensación de culpa de la clase política. Han inventado, la luz sabe mejor que yo, han inventado todo tipo de configuraciones posibles. Pensión de invalidez, pensión de viudez. Van agregándole al edificio, que es re difícil ya entenderlo, de pisos de soluciones que son plata estatal. Son impuestos tuyos, luz, para subsidiar un fracaso. Yo lo que digo, sí, aquí termino, no tengo la respuesta, luz, que es mejor. Porque yo creo en la seguridad social, pero debo decir que a esta altura es mejor que los chilenos decidan, porque con el enredo de este gobierno que dijo, con mi plata no, y expresó públicamente desde la moneda que los fondos eran heredables, es un delirio. Es un delirio. Es un delirio. Es confundir a todo el mundo. Y promover en la constituyente del 2022 este mismo gobierno. Recuérdate lo que proponían en la constituyente, sus constituyentes, un sistema de seguridad social. O sea, decían el lunes en la mañana, los fondos son heredables, y en la tarde proponían una constitución en que los fondos no eran heredables. Y decían, sí, es coherente, pero ¿cómo? Frente a este enredo, yo digo, en realidad habría que hacer un gran plebiscito y preguntar a los chilenos, ¿quieren ustedes endeudar al Estado por inventos 8 puntos del Producto Interno Bruto y que haya una crisis de prioridades? ¿O quieren este sistema de FP en que el Estado es el mejor alumno de América Latina, tiene una deuda baja y unas pensiones de miseria? Siempre, y eso es el drama de las políticas públicas, Luz Poblete, especialmente en un Estado modesto como yo creo el chileno. Hay que tomar prioridades. Por ejemplo, Evópolis siempre ha sostenido los niños primero en la fila. Marco calcula... Y sobreinvertir en la educación primaria. Marco calcula en 8 puntos del PIB una reforma de pensiones para transformar el sistema de AFP en uno de seguridad social que asegure pensiones por sobre cierta media a los chilenos. ¿Es eso realmente posible? ¿Tú crees que alguien estaría dispuesto a endeudar finalmente a tomar esa decisión? Porque, claro, si había alguien a lo mejor que pudo haber corrido esa frontera, a lo mejor incluso por un tema ideológico, era el presidente Boric. Sí. Y fue y puso de ministro de Hacienda al expresidente del Banco Central, que precisamente está para ponerle límite a los ministros de Hacienda. Es bien complejo. Marco siempre le pone esa cuota más pesimista y dramática que hace pensar como que no tuviéramos salida al final del día. Y seguimos sobreviviendo o navegando, por así decirlo. Pero no puedo no tener razón con lo que dice Marco, en el sentido de que ambos caminos requieren de transformaciones bien profundas. Y eso en gobiernos tan cortos, donde cada uno trata de imponer como su propia visión de las cosas. Para algunos serán ideológicas, para otros serán temas de convicción, para otros será pragmatismo, para los que puedan ser más de derecha o más ideológicas por el caso de la izquierda. Claro, hay diferencias importantes porque Chile, dentro de todo, por tratar de ser y yo le decía, que Marco se reía la otra vez cuando decía como ser un poquito Mateo, en el sentido de no endeudarse tanto, de tener estos ahorros que, oye, ojo, que esos ahorros nos permitió sobrevivir durante la pandemia, a diferencia de muchos lugares del mundo, porque sí hacía una tajadita de lo que nos sobraba, ¡pum!, a nuestros ahorros. Y lo vi en el Banco Central, me metí a ver la cuenta y es impresionante, más de 3.000 millones de dólares de nuestros ahorros salieron para poder aplacar un poquito, contener lo que fue el desastre económico que provocó la pandemia y también no solamente la contención de la crisis económica, sino que de la crisis sanitaria propiamente tal, más otras medidas. Entonces se ha complejizado demasiado el aumento demográfico, ¿cierto? Estamos teniendo menos hijos, pero es una población que se ha envejecido, que ha crecido y ha envejecido a la vez. No con eso vienen... hoy día nuestro promedio es 2,8 de hijos, ni siquiera llegamos a 3 hijos, lo que antes era 4, 5, hasta 6, hace 20 años atrás. Entonces sí, efectivamente es complejo y mientras tengamos una política, y no tengamos políticas de Estado, que es un poco lo que propone Marcos, si te trato de leer bien, no somos un gobierno, no somos gobiernos que piensen en políticas de Estado a largo plazo. Y con eso yo creo que te limita, Marco, a pensar fuera de la caja y decir, ¿por qué no nos jugamos por un sistema de seguridad social, por ejemplo? Bien pensada. Y un poco, quizás vamos a tener que pagar siempre los justos por pecadores, que somos los que estamos ahora. No vamos a recibir los réditos de lo que van a recibir ni siquiera mis hijos, probablemente mis nietos, ¿no?
Pero para eso, claro, tenéis que regularizar prioridades dentro del Estado. ¿Cómo vas a llevar esta responsabilidad fiscal? ¿Cómo reducir en términos, si el Estado es muy grueso y gasta mucho en todo orden de cosas? O sea, hay un tema también de eficiencia que no te invita a la confianza de poder hacer transformaciones como las que pueda plantear Marco ahora. Entonces, ahí hay un cambio de mentalidad importante, que yo ahí le pongo la esperanza a lo que no le pone Marco la esperanza, que es a este proceso constituyente. ¿Te fijáis? Poder avanzar en un Estado de Derecho bien pensado, democrático de derecho, también nos puede dar una oportunidad de pensar distinto al Estado de Chile y con eso jugársela con políticas que sean no solamente más eficientes, sino que también más profundas y más a largo plazo. Tengo dos cosas claras para terminar. Una, que no tengo nada claro. No, una que es difícil hoy en día proponerle al país recaudar 8 puntos si antes no existe una reforma profunda del Estado. Y modernización del Estado con lo que está ocurriendo. Y lo otro que tengo claro es que Marco Antonio difícilmente va a ser rostro de alguna campaña de una AFP. Esas son las dos conclusiones. ¿Por qué? Qué mal pensado. ¿Por qué? Censurador. Ya, Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Miskimikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. Y por supuesto, no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar hoy día, este día martes. Las vemos la próxima semana. Siempre se me hace tan corto el programa. Bueno, nos vemos el próximo martes. Y por supuesto, al señor Marco Antonio Enríquez Ominami, Trotamundos, príncipe de los caminos del progresismo, hoy día con un azul petróleo. Buenas noches. Buenas noches, gusto y nos vemos junto a nuestro pueblo el próximo martes, como siempre. Luis Fraile, nos vamos. Volvemos mañana miércoles con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miskimikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.